Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es miércoles 25 de febrero, miércoles, el primer miércoles de Cuaresma. El miércoles anterior era miércoles de ceniza, pero por la primera semana de Cuaresma, a este miércoles se le llama primer miércoles de Cuaresma. Monseñor está por terminar ya la alocución, esta homilía que llamó La Iglesia Israel Espiritual y que ha venido enseñándonos cómo Dios salva constituyendo un pueblo, y basta con que revisemos todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, donde hay verdaderamente un pueblo llamado pueblo de Dios, pero ese pueblo de Dios fue infiel, y por eso con Jesús Dios decide formar un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo. Este nuevo pueblo es la iglesia, pero no la iglesia católica, la iglesia, la asamblea, todos y todas. Esto es el nuevo pueblo. Pero hay formas de ser pueblo, hay formas de no ser pueblo. Todo depende de la clave que estamos predicando con Monseñor Romero hoy, de la transfiguración. Este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Y la verdadera iglesia, el verdadero pueblo, es el que escucha a su Hijo. Oigamos a Monseñor. Queridos hermanos, la religión no es invento de hombres. Nadie se puede forjar un cristianismo a su gusto. Nadie le puede poner pautas al predicador del Evangelio según sus caprichos. Es Dios el que nos manda a predicar. Es palabra de Evangelio la que tenemos que decir. Es Dios el que toma la iniciativa de salvar al hombre. En esto está la gran diferencia entre las falsas religiones y la religión verdadera. Las falsas religiones brotan de la voluntad de los hombres. Ellos inventan cómo adorar a su Dios, cómo creer su fe, cómo organizar su vida religiosa. Pero es una religión de hombres. La religión verdadera es la de Abraham, a la escucha. Ojos y oídos atentos. ¿Qué dice el Señor? De allá viene la iniciativa. Y hemos de creer una fe no a nuestro gusto, sino según la voluntad del Señor. Y hemos de vivir una moral no inventada por nosotros, sino como Dios la quiere con sus mandamientos. Por eso dice Dios, mostrándonos a Cristo, su mensajero, su palabra, la plenitud de su revelación, su todo. Ese es mi Hijo amado. En Él os he mandado decir todo. Escuchadlo. El que lo sigue se salvará. El que quiera inventarse un cristianismo a su gusto, acomodaticio, sin conflictos, sin dificultades, perezoso, egoísta, no es mi cristianismo. No es la palabra de mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Por eso, queridos hermanos, la Cuaresma, y de esto se trata en la liturgia de la palabra, la Cuaresma es una revisión sincera. A propósito, en esta semana, precisamente el Papa y sus colaboradores en Roma han hecho sus ejercicios espirituales. Tenemos necesidad de revisarnos, comenzando por el Papa,
los obispos, los sacerdotes, las religiosas, las instituciones y comunidades católicas. La Cuaresma es para revisarnos, porque muy fácilmente las tentaciones de Cristo en la Cuaresma son nuestras tentaciones eclesiásticas y podemos buscar un reino de Dios sugerido por Satanás y no el reino de Dios anunciado por el transfigurado, el Hijo de Dios. Cuidemos mucho en esta Cuaresma a ver cómo anda nuestro cristianismo, nuestras relaciones de familia, nuestro respeto a la ley de Dios, nuestra obediencia al Evangelio. Ya estamos en la parte final de esta homilía. Solo nos queda el día de mañana para finalizar esto que hemos aprendido de Monseñor Romero, de que la Iglesia es el Israel espiritual. El Israel real está allá. El que está tirándole bombas a Gaza, Cisjordania, Transjordania. Eso es el actual Israel, el Israel real. La Iglesia no tira bombas. La Iglesia no invade países. La Iglesia no masacra niños. Ahí tenemos una realidad de Iglesia que aplica lo que Monseñor Romero está diciendo, un Israel espiritual. Dentro de la Iglesia y de las iglesias hay que distinguir la que sea la verdadera Iglesia. Y para ser verdadera Iglesia hay un criterio fundamental. La verdadera Iglesia es aquella que escucha. Este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Si hay una iglesia que no escucha al Hijo, al predilecto, al transfigurado, no es iglesia de Jesucristo. Se podrá llamar Iglesia X, pero el criterio es si esta iglesia escucha al transfigurado. Una iglesia que no escucha al transfigurado hace lo que no manda el transfigurado. Pero una iglesia verdadera, una iglesia real, una iglesia de Jesucristo, es la que sigue los pasos de Jesucristo. Monseñor es muy enfático en eso. Y titula en muchas de sus homilías: esta no es la verdadera iglesia de Jesucristo. Cuando lo acusan que él se está metiendo en comunismo, es que lo que hay que predicar es el anuncio y el pecado. Y entonces dice, pero ¿y eso qué es? Si no se anuncia una buena nueva, una buena noticia para los pobres, no es la verdadera iglesia. No está escuchando al predilecto, al transfigurado. Este es mi Hijo, mi predilecto, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. En tiempos de Jesús había diversidad de religiones. Romanos tenían un montón de dioses. Los griegos tenían un montón de dioses. Y en Israel habían pasado por una cantidad de tentaciones de dioses, de los de Baal, los edomitas, los filisteos, y costaba mucho concentrarse en un solo Dios. Al mismo emperador se le llamaba Hijo de Dios. Y Jesús tiene que depurar de todos esos dioses, de todas esas religiones, de todas esas divinidades, concentrarse en el Papá. Este es mi Hijo. Él es el Papá. Mi Hijo, no. Estos son mis hijos, no. Este es uno de mis hijos, no. Este es mi Hijo.
Escúchenlo. Y esto sirve para Monseñor Romero como una contraseña valedera para saber quién es y quién no es verdadero cristiano. Mañana vamos a finalizar esta homilía. Es una homilía muy instructiva porque hay una enseñanza de Monseñor sobre la Iglesia versus el Israel. Leemos ahora a Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Dice lo siguiente: El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad del primer día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? Se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cada vez que leemos a Jonás, le llamamos profeta Jonás. Y no hay manera de probar que Jonás sea una persona concreta. Por eso yo muchas veces he insistido en que al estudiar a Jonás, lo estudiemos como un profeta personaje, no como un profeta persona. Isaías, el primer Isaías es una persona. Jeremías es una persona. Ezequiel, Oseas, Amós, son personas. Jonás es un profeta personaje. Cuando Dios elige a alguien para ser su profeta, le da una misión y el profeta la ejecuta. Para eso acepta ser enviado. Jonás hace lo contrario. Dios lo llama como profeta y le dice que vaya a Chipre, le dice vaya a Nínive. Y él agarra para Esmirna, él agarra para Chipre. Él no quiere hacer lo que Dios le manda. La ciudad de Nínive es una ciudad inmensa, grandota. Nínive viene a ser la ciudad más importante del imperio de Asiria. Pero es una ciudad inmensa. Por fin, hoy el capítulo 3, Jonás le hace caso a Dios. Le dice, ve a Nínive y hoy sí
va a Nínive. Nínive necesita 3 días para recorrerla. Jonás predicó 1, solo un día. Pero el pueblo que escuchó a Jonás pasó la voz. El profeta dice que esta ciudad será destruida dentro de 40 días. Y todos empiezan a hacer ayuno, a arrepentirse. El rey escucha y decreta que también los animales, todos hagamos penitencia. ¿Quién sabe si Dios se arrepiente y no nos castiga? Y esto se ve bonito. Y yo le agrego bonito y gracioso. ¿Se imaginan los animales sin comer y sin beber? Se mueren. Nosotros aguantamos un poquito más. Pero se ve bonito y gracioso. Pero la enseñanza de este libro es contrapuesto, es una contraposición a la actitud de Israel. La enseñanza que deja el libro de Jonás es decirle a los hebreos, a los judíos, a los israelitas: aprendan cómo Nínive, aprendan de Nínive. Miren cómo se convirtió Nínive, miren cómo cambió su actitud. Se echaron ceniza, el rey se quitó su ropa real y se echó ceniza y se sentó en el suelo, no en el trono, se sentó en el suelo, y todos hicieron lo mismo. Y lo fundamental es que se apartaron de los malos caminos, ya no hicieron el mal, ya no eran violentos, ellos se convirtieron, todo Nínive se convirtió. Entonces el texto es una pedagogía para el pueblo de Israel. Miren lo que hizo Nínive. Y Nínive se convierte en modelo para el famoso pueblo de Dios. Israel siempre estuvo siguiendo otros dioses. No fue fiel al Dios que lo sacó de Egipto, al Dios que lo sacó de Babilonia. Y ahora Jonás se presenta como un reclamo, como una denuncia para ese pueblo. Cuando pueda, lea los demás capítulos de Jonás y se va a dar cuenta que después que Dios se arrepiente de destruir Nínive, Jonás se pone bravo. ¿Cómo es posible? Jonás es un judío. ¿Cómo es posible que perdones a esos paganos? Es que todos hicieron penitencia, Jonás. Y Jonás está bravo. Pero mira, todos se apartaron del mal y está bravo. Porque lo normal de un judío, de un israelita, es que Dios destruya a sus enemigos, a los paganos, que acabe con ellos y nos cuide solo a nosotros. Pero Dios, aunque todavía estamos en el Dios del Antiguo Testamento, no es como piensa Jonás. Cualquier pueblo, cualquiera que sea el pueblo, si se arrepiente, si cambia de actitud, ya no es violento, se aparta del mal, yo no lo destruyo. Esta es la imagen que nos deja el Antiguo Testamento en este libro de Jonás. Jonás, un profeta desobediente. Jonás, un profeta inconforme. Jonás, un profeta enojado porque Dios es bueno. Es un libro que denuncia al Israel histórico. El Evangelio está tomado de Lucas 11, versículos 29 al 32. Dice lo siguiente: al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide un signo y no se le dará otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas,
también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús en Lucas tiene una gran pretensión, y la pretensión es formar una comunidad. Lucas no la llama iglesia, eso es un lenguaje de Mateo. Aquí lo que importa es que nazca una comunidad. Y esa comunidad sea mejor que el pueblo de Israel. Esta generación es malvada, perversa. Quieren una señal. La religión de estos perversos se basa en señales. Y yo no vine a dar señales. Yo vine a dar cumplimiento a la ley. Yo vine a anunciar el reino de Dios. Yo no vine a dar señales. Como es Lucas. Y Lucas quiere formar una comunidad. El que quiera seguir a Jesús tiene que ser mejor que cualquier israelita, que cualquier judío. Esta generación perversa quiere una señal, y no se les dará ninguna señal, porque aquí hay alguien que es más que Jonás, aquí hay alguien que es más que Salomón. Jonás, en ese capítulo 3 que hemos leído, se vuelve como un profeta incómodo para Israel. Jonás, en la tradición israelita, hubiera ido a predicarles a los judíos, a los israelitas, pero se fue a Nínive, a un pueblo enemigo, pagano. Pero aquel pueblo enemigo, pagano, se convirtió, y estos que son los hijos predilectos, estos que son el pueblo de Dios, Israel, no se convierte nunca. Y hoy llega Jesús, están oyendo, están viendo los signos, están oyendo el mensaje de Jesús y le piden una señal. Ha curado endemoniados, paralíticos, la hemorroísa, ha hablado con potestad, ha calmado el viento del lago, y estos piden una señal. La gente lo apretuja, la gente ya sabe que Jesús es el Hijo de Dios, y ellos todavía siguen pidiendo una señal. No les voy a dar ninguna señal. En las películas es interesante cuando Jesús es llevado ante Herodes y agarra una copa. Herodes, transforma esta agua en vino, quiero ver si eres Jesús, si eres Dios. Y Jesús no hace nada. Con que no le da una señal al pueblo, le va a dar una señal al ogro, al emperador. No le transformó su copita de agüita en vinito. No. Porque Jesús no vino a dar señales. Él vino a construir una comunidad, según Lucas, una iglesia, según Mateo. Vino a demostrar que Él era el Hijo de Dios, según Marcos. Y vino a demostrar que Él ya desde el principio era Dios, según Juan.
vino a anunciar un mensaje, pero no vino a complacer a nadie. Dame una señal para creerte. No es esa la espiritualidad de Jesús. Jesús, nos ha enseñado Monseñor Romero, vino a constituir un pueblo. Vino a salvar constituyendo un pueblo. Y ese pueblo es el Israel espiritual, nos ha dicho Monseñor Romero. Ese pueblo es el nuevo Israel, nos dice Mateo. El nuevo Israel. Y ese nuevo Israel no necesita señales. Ese nuevo Israel, el Israel espiritual, cae a los pies de Jesús. Y cuando se escucha aquella voz, este es mi Hijo, mi predilecto, escúchenlo. Este nuevo pueblo de Dios escucha a Jesús. Oyeron que se les dijo, dice Mateo. Yo les digo. Ya no escucha a Mateo. A Moisés. Ahora escucha a Jesús. Oyeron que se les dijo, yo les digo. Hay un cambio diametral. Y el pueblo, el nuevo pueblo de Dios, el Israel espiritual, la iglesia o la comunidad según Lucas, sigue los pasos de Jesús. Aquí hay alguien que es más que Jonás. Aquí hay alguien que es más que Salomón. Y la comunidad, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, sigue los pasos de Jesús. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino, y la iglesia, y la comunidad, y el nuevo pueblo de Dios llama a los pobres bienaventurados. No anda buscando ni dando señales. No. Pone en el centro a los pobres. Y los ricos que se conviertan y ayuden a los pobres. Y los paganos que se bauticen y sigan los pasos de Jesús. Llevamos 2000 años construyendo un nuevo pueblo, el nuevo Israel. Aquel Israel y ese actual Israel no nos sirve de nada. Yo no quiero ser como señor Netanyahu. No quiero, pero sí quiero ser como Jesús. Y el nuevo Israel ahora ha crecido, ha llegado a más de 2.500 millones de cristianos y cristianas en el mundo. Y sigue creciendo. Y ojalá que de todos estos más de 2.500 millones de cristianos, cada día que sean más y más los que siguen los pasos de Jesús. Y el cambio en la humanidad se va a notar, porque cada vez son más los cristianos y cristianas que ponen en el centro a los pobres, que se dedican a predicar el reino de Dios, que se dedican a sostener el amor al prójimo, que se dedican a promulgar que nuestro Dios es un papá, no es un tirano, no es un emperador al que le digo Señor y agacho la cabeza. No, es mi papá. Hola papá. Buenos días papá. ¿Cómo está papá? Allí en Armenia, a la par de donde mi hermano Rigo, hay una iglesia. Y me gusta cuando el hermano está haciendo la oración y a cada ratito, pero dice, sí papá, así quieres tú papá. Viera qué bonito se escucha cuando un humilde campesino en su oración, ellos tienen micrófono, les escucho desde la casa de mi hermano. Qué bonito cuando él le dice, sí papá, así es papá, sí papito, así. Y esta figura del papá no la hemos estrenado, no la hacemos nuestra. Pero el nuevo pueblo de Dios ya no tiene a un Dios temoroso, así poderoso. No,
es un Dios papá. Es un Dios cercano. No está lejos, no, está aquí cerquita. Y cada vez que veo a un pobre, veo a Dios. Cada vez que veo a un necesitado, veo a Dios. Y Dios es mi papá. Y Dios es el dirigente de esta iglesia y es el dirigente de mi comunidad. Ese es nuestro Dios. En la Cuaresma nos ponen de ejemplo a la ciudad de Nínive. Conviértase igual que Nínive. Sí, correcto. Hay que hacer igual que Nínive. No solo echarnos ceniza, no solo sentarnos y ponernos un sayal, pero ultra grueso, asperoso, sí. No. Cambiemos de actitud. Lo malo que hacíamos ya no lo hagamos. Nínive es ejemplo para Israel y para nosotros y nosotras. Pero Israel, el nuevo Israel, es el que escucha la voz del transfigurado y sigue sus pasos. Este es el trabajo. El trabajo de la Cuaresma es precisamente dejar de hacer lo que no está bien y cada vez hacer más lo que le agrada al transfigurado, al predilecto, al Hijo de Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.